Despierta señora, ya pues acá, del huira campana de canto profundo, como a Jesús a que me haya. Yo le voy a contar a usted la historia de Belencita Pemona. Resulta ser que hace mucho tiempo, hará, qué sé yo, 20 años, estuvimos de joda, de farra, en mi taller. Yo soy tallerista, ferretero. Y bueno, salió una discusión de dos paraguayos, músicos. Y uno lo achicó, vamos a decir así, a Emiliano, y el otro lo defendió. Entonces, ahí entre las pujas, ahí otro ñe, pues no, Emiliano no escribí ahí, no escribí ahí, ya pues yo pará. Pero otro dice, no, ¿de dónde le entendéis? Emiliano interpreta fielmente a su pueblo, sí, lo que es el pueblo. Así como habla el pueblo, así escribe y así traslada a los oídos de cada uno. Bueno, a veces chacho, medio malo con la razón con a veces, la tuya mencionó curepi, vengo pena para resolver, pero sea de tanta pena. Emiliano, para alcanzarle, para superar o para... A Emiliano es muy difícil, porque a él le tocó, por ejemplo, cantó toda la epopeya chaqueña. De ese dolor del pueblo él hizo un canto. Entonces, y hay un montón de cosas muy difíciles, muy difíciles. Para mí es una exquisita pluma, pero hasta ahí nomás. Bueno, pero y menos pasarte 3 meses, me deja se puede recuerda la crisis. La crisis no te puede dejar pero que ambos vuela tienen lámpara lampión de ver ambos vuela algo añe no a qué pero sé una a qué pon a qué envolve hoy añando ten pepo no peporia pueste o huella y ateve o el o pecheru paitebe ha puntu hay a la cereza esa la Emiliano y Pepo Pau ese chacho debo ser amigo sé cuál de ese amigo hace cuando yo inaguri ajawa pura hay Belencita upe pa upe peteiría petei árabe ya Canal 13 veo la Belencita y Guaymima UBS sabe televisión sentí algo que no puedo describir dentro mío. Hoy ya llegué a la Emiliano dice Emiliano se donde y cuando y ve a ver ese digo dentro por ahí veía la Belencita hace con su vegetal por ahí así que ya ande en carácter gomina por ahí se Belencita ojo pero para cuando eso yo ya estaba despierto ya era un caso muy raro lo que me ocurrió y entonces le escribí 2 estrofas y dije no, yo no puedo escribir a una mujer que un semejante bate le haya escrito tantas veces tantas cosas lindas y dejé, no escribí más. En eso llega Víctor Cáceres y le conté la historia y me dijo no, y ya popana esa música está una feliz domingo pero vaya y tú vas a Ropurajita y ahí le vamos a cantar a Belencita. Yo hice todos los versos y yo soy un tipo muy desprolijo, se me perdió por lo menos un año. En ese interín murió Belencita y cuando encontré le llevé a los versos, le puso la música y ahí se comenzó a cantar. Esta es la historia de Belencita Pemona. Gracias por el silencio.
Teresita amada del barrio de Rabundo, despierta señora, ya pues acá, del huira campana de canto profundo, o a Jesherope a que me allá. Sepai pero guaysa de isha pues sabe, daika tu baray pandega yelude, un favor de amigo velero betame, es pura heisere coletilla ve. Por eso he llegado hasta aquí señora, cumpliendo el encargo que el sueño me dio, su esposo querido. Allá, aquel Emiliano que jamás murió. Jamás podría hilvanar mis versos a Euicuajaisa, así ya po, pero llego ansioso cerca de su lecho, cumpliendo el encargo que él me dejó. Hoy me llegué y te amo y te iba, ñande ya el quere y verso escribí, jaje y un candebe y corazón cuape, ara y coba y un gato viví. Adiós Belencí, le dejo en su reja un ramo de rosas, presente de amor, doncella de antaño, que fuera la reina del inolvidable